Bueno, gracias Estudios, y estamos en un lugar emblemático de Tucumán, de San Miguel de Tucumán, en una arteria, yo diría fundamental, porque por aquí vienen muchos los turistas, pero también estamos en un lugar histórico, en un museo histórico, y voy a conversar con el profesor de Historia y también vocal primero del ente del Bicentenario, Julio Zaguir. Bueno, ¿qué lugar que elegimos bueno, para estar? Hay mucha gente aquí, hay concentración, hay chicos, hay de todo, ¿no? Sí, porque todos deseamos venir al lugar donde nacimos, ¿ok? De esto se trata. Este es el lugar donde nació la nación. Esa nación que de alguna manera fecundó en la Revolución de Mayo de 1810 y que nace acá. Y hago esto a propósito porque hemos celebrado también otro bicentenario en el 2010. ¿Y qué relación hay entre estos bicentenarios? Bueno, la relación es que lo que aquellos líderes porteños en la Plaza de Mayo inauguraron, eso terminó de nacer acá. Sin 1810 no habría habido 1816, ¿no es cierto? Pero el 1816 completa, da sentido, hace fructificar aquella revolución. Y la patria, estrictamente hablando, nace, ¿no es cierto?, cuando se declara la independencia y se declara como tal, libre e independiente. En un congreso, mientras la Revolución de Mayo fue obra, digamos, de un conjunto de líderes porteños, ¿no es cierto?, que inauguraron un primer gobierno patrio en Buenos Aires, pero es un congreso con representantes, no de todas las provincias, de algunas de ellas, reunidas acá, en la casa de doña Francisca Bazán de Laguna. ¿Quién era Francisca Bazán de Laguna? Doña Francisca Bazán de Laguna era una tucumana de la sociedad tucumana, ¿no es cierto?, que puso a su disposición la casa para... porque claro, no había lugares para eventos. Estamos hablando de una ciudad muy pequeña, como eran todas aquellas. Imagínense que Buenos Aires mismo no tenía más de 40.000 habitantes, ¿sí? Entonces, imagínense lo que era Tucumán en ese momento. ¿Y por qué Tucumán? ¿Por qué Tucumán? ¿Por qué Tucumán y no otra provincia? ¿Por qué se decide hacerlo acá? Después de 1810 se sucedió un largo camino, un largo trayecto, ¿no es cierto?, de distintos gobiernos en donde tratábamos de armar la conducción de nuestra propia revolución y la conducción de nuestra manera de tomar las decisiones políticas y militares. Un contexto complejísimo, porque inmediatamente, sin duda alguna, España reacciona, ¿no es cierto?, y tenemos la guerra. En 1812 acá hay una guerra muy importante, que es la batalla de 1812, cuando en retroceso Belgrano decide en esta provincia detenerse y hacer frente al ejército español. Contra la orden del directorio, o sea, del triunvirato, o sea, del gobierno nacional, de que debía replegarse a Córdoba. Los tucumanos, a través de su gobernador, Bernabé Araoz, le piden a Belgrano, por favor, quédese acá, nosotros estamos a la par suya. Esa batalla de 1812 fue emblemática porque a partir de allí, ¿no es cierto?, recuperamos y hacemos retroceder al ejército español y de vuelta al Alto Perú. Es decir, que acá Belgrano pasa a ser una figura clave, ¿no?, para que Tucumán se convierta en el epicentro precisamente de la Declaración de la Independencia. Belgrano es clave porque, imagínense ustedes, el hombre no era militar, a diferencia de San Martín el hombre no era militar, ¿no es cierto? Pero pasa a ser clave por eso, por la resistencia que con el ejército, la resistencia que se le ofrece al español y se lo vuelve, digamos, atrás, ¿no es cierto? Entonces es clave. Eso lo ha destacado Mitre, lo han destacado los historiadores. La batalla de Tucumán fue clave para esa independencia que 4 años más tarde logramos decidir precisamente aquí mismo. Ahora, luego de eso siguen, sin embargo, los antagonismos, porque el antagonismo no era solamente con los españoles. Aquí teníamos serios antagonismos. Como para no perder la costumbre, ¿no? Bueno, es parte de... Idiosincrasia. No, eso sucedió en todos los lugares del mundo, sucedió lo mismo. Estados Unidos tuvo una guerra civil, ¿no es cierto?, la guerra de secesión, que fue
posiblemente en términos cuantitativos mucho peor que las nuestras, digamos. Es parte de la diferencia de intereses que en algún momento se tienen que organizar alrededor de un mismo gobierno. Es propio, yo no creo que sea argentino ese tema. Pero eran serias divisiones, con Buenos Aires tratando de mantener y de alguna manera la hegemonía, digamos, de la conducción revolucionaria, pero con otros líderes políticos, Artigas, por ejemplo, ¿no es cierto?, en la banda oriental del Uruguay, liderando no la desunión, también la unión, pero con otro modelo distinto. Artigas pensaba más en la federación, ¿no es cierto? Tenían más un modelo federal, digamos, de gobierno, mientras que en Buenos Aires seguían pensando más bien en la continuidad de un modelo cercano al virreinato. Esa decisión fue muy fuerte, tanto que el litoral, organizado con Artigas en la Liga de los Pueblos Libres, no concurre a este congreso. Entonces, no fue el congreso de todas las provincias, sino de las provincias del interior profundo, por decir así, del interior digamos, del oeste, ¿no es cierto?, con Buenos Aires. Buenos Aires, precisamente, en 1815 se produce una sublevación muy importante del Ejército Nacional en Fontezuela. Esa sublevación marca un tope a esa hegemonía de Buenos Aires en la conducción del proceso revolucionario. Buenos Aires se da cuenta que no puede continuar si no abre, por decir así, el juego. Entonces, la decisión de Tucumán tiene que ver con la apertura al interior para un congreso, ¿no es cierto?, de características nacionales y al mismo tiempo la vinculación con ese interior profundo que era, digamos, el que todavía estaba más cerca del proceso histórico. Ahora, Julio, volviendo a este lugar, a la casa, ¿cómo hay que imaginarse este lugar precisamente donde hoy concurre tanta gente, donde vemos chicos, donde vemos muchos turistas y todos quieren ver la llamada casita de Tucumán? Como, primero, ¿era una casa importante en aquella época? Porque usted me acaba de decir, puso a disposición de los congresales la casa. ¿Era una casa importante? Efectivamente, era una casa muy importante, una casa típica de las familias, digamos, de la sociedad tucumana, ¿no es cierto? Pero sin duda alguna era mucho menos que esto, y lo que queda de esa casa es solamente el salón de jura, ¿no es cierto? Que un salón que doña Francisca Bazán acondicionó, digamos, ¿no es cierto?, para la celebración. Pero aún así, las restricciones eran muchas, se tuvieron que pedir sillas. Por ejemplo, se pidieron sillas al convento franciscano. Ah, no me diga. Claro, las sillas que hoy están en San Francisco son sillas, algunas de ellas quedan, ¿no es cierto?, que el mismo convento había prestado, digamos, a doña Francisca para que pudieran, digamos, estar con relativa comodidad, digamos, los congresales en ese momento. Estamos muy cerca de la Plaza de Independencia. Efectivamente, que ya era en ese momento una plaza central, ¿no es cierto? Y allí todavía se guarda, en el convento de San Francisco todavía se guardan, digamos, estas sillas. Las pusimos, los sacerdotes nos ayudaron para que el 24 de marzo pasado, celebramos la inauguración del Congreso. El Congreso se inició un 24 de marzo. ¿Sí? Y fecha complicada, ¿no? Una fecha difícil, pero bueno, esa es la complejidad de la historia, ¿no es cierto? En ese momento significó otra cosa, nada más y nada menos que la apertura de un congreso que luego declararía la independencia. Y la misa de inicio, con la que los congresales, digamos, deciden iniciar las sesiones, se hace en ese convento de San Francisco. Se trasladan allí, a las 9 de la mañana celebran la misa del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Y de allí se trasladan caminando para inaugurar, digamos, las sesiones. Los congresales venían de todas las provincias, como comentaba yo recién. 11 de ellos eran sacerdotes, 4 militares y el resto eran abogados. Esa era de alguna manera la élite, ¿no es cierto?, alrededor de la cual giraban las decisiones en aquel entonces. ¿Y dónde estamos nosotros parados? ¿Dónde están estos chicos? ¿Había gente, había expectativa en este lugar? ¿Se podía ver, un panorama o un clima revolucionario verdaderamente? Sí, Tucumán había sido
por haber sido, digamos, el lugar de la batalla en 1812, y por la presencia, digamos, de un hombre también como don Bernabé Arauz, ¿no es cierto?, que había liderado junto con Belgrano aquel momento, había quedado, digamos, esta efervescencia, ¿no es cierto?, respecto a un momento de trascendencia nacional que se respiraba, sí que se respiraba. Sin duda alguna, éramos todavía, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, no éramos una nación. Eran todavía ciudades semiautónomas, muy dispersas en un territorio amplísimo en el que apenas había comunicación entre nosotros, ¿no? Entonces, era una efervescencia también relativa, vinculada, bueno, vienen estas personas de las otras provincias para ver qué, para declarar una independencia que estaba atada, como se podría decir, con alambre. No había Twitter, no había Facebook, no se podía saber exactamente qué es lo que pasaba, ¿no? No solo eso, sino que tampoco sabíamos dónde iba a terminar. A ver, hubo representantes del Alto Perú y no hubo representantes, o sea, la hoy Bolivia, y no hubo representantes del litoral. Entonces, esa nación era todavía una nación en ciernes, una nación naciente. Apenas podemos llamarle nación. Se estaba constituyendo, se estaba armando. Uno, claro, hoy ve desde acá y piensa que eso era que era esta nación un poco más chiquita. No era un poco más chiquita. No éramos nación. La nación estaba emergiendo. Entonces esa duda también estaba dando vuelta acá. Eran pasos que íbamos dando casi a tientas, con afán, pero como dije antes, con serios antagonismos entre nosotros y con toda una amenaza externa, porque además ya para 1816 ya era la restauración monárquica en Europa. Por lo tanto, había toda una decisión continental de que esto vuelva a lo que había sido antes de 1810. Para cerrar, Julio, yo no sé cuántas personas, cuántos visitantes a esta provincia que vienen a ver los hermosos paisajes de la provincia de Tucumán y que se detienen acá para hacerse la foto obligada, ¿tienen conciencia realmente de la importancia de este lugar? Yo traté recién de expresártela. Yo creo que sí tienen. Estoy seguro que cada uno de los que me está mirando dibujó en algún momento esos pilares que están ahí. La casita de Tucumán es parte de esa educación primaria alrededor de la cual se gesta la identidad de lo que somos. Por eso más de una persona se emociona muchísimo cuando se puede sacar una foto frente a esos pilares que supo dibujar en aquel momento. Yo creo que sí tenemos conciencia. La Plaza de Mayo, la Casa de la Independencia son parte de nuestra identidad, de lo que somos. Por eso nos emocionamos cuando estamos acá, porque eso es lo que celebramos, 200 años de lo que somos, ¿está bien? Y yo creo que con más, con menos, te vuelvo a decir, esos símbolos de nuestra infancia son los que se vuelven a reflejar cada vez que venimos acá, vemos los dos pilares como los supimos dibujar. Aquí es donde nacimos. Estos son los 200 años de nuestra vida. Gracias, Julio, por esta explicación brillante. Muchísimas gracias a ustedes.